Primera parte del libro de ejercicios. Introducción al libro de ejercicios. Kent nos dice: esta introducción contiene probablemente las afirmaciones más claras en un curso de milagros sobre la importancia de generalizar lo que aprendemos. No nos ayuda a largo plazo en nuestro proceso de expiación si perdonamos a una o dos personas, pero no a todos. La idea central es practicar con lo específico para aprender lo que significa lo no específico. Una paradoja a lo largo del curso y especialmente aparente en las primeras lecciones del libro de ejercicios es que tenemos que tratar con los detalles específicos de nuestra vida diaria, pero únicamente con el propósito de darnos cuenta de que en última instancia nada es específico. Ese es el principio que subyace a la generalización. Así, cuando éramos niños aprendiendo aritmética básica, como mencioné brevemente en el preludio, practicábamos con diferentes ejemplos y combinaciones de números para que eventualmente pudiéramos tomar cualquier número del universo y sumarlo, restarlo, multiplicarlo o dividirlo. Practicamos con detalles específicos para aprender a generalizar. En el contexto de la práctica de estas lecciones, por consiguiente, queremos llegar al punto de aceptar que no hay absolutamente nada en nuestras vidas con lo que el Espíritu Santo o Jesús no pueda ayudarnos. Esto no se refiere a la ayuda a nivel de los detalles o de la forma, sino más bien a deshacer la causa de nuestra percepción del problema. Lo repito. Esto no se refiere a la ayuda a nivel de los detalles o de la forma, sino más bien a deshacer la causa de nuestra percepción del problema. Como dijo Jesús a Helen Schucman, escriba de un curso de milagros, en el capítulo 2 del texto, esta causa siempre implica la voluntad de estar separados. Pedirle ayuda a Jesús para ver la situación de otra manera por sí mismo cura el problema, ya que ahora estamos uniéndonos o reuniéndonos con el amor del que nos habíamos separado. Una separación que recuerda la separación original de Dios, que lleva a la culpabilidad, que es inevitablemente proyectada, y entonces percibimos un problema externo a nuestras mentes. Llevar nuestras preocupaciones específicas a su presencia abstracta o no específica es lo que resuelve el verdadero problema. Así, cuando experimentamos que ellos no nos ayudan, es porque les hemos ocultado ciertos detalles. Todos tenemos en nuestro repertorio algunas cosas marcadas con una bandera roja o una señal de stop que dice: no te acerques, este asunto no es negociable. Las primeras lecciones del libro de ejercicios, como señalaré pronto, están diseñadas para ayudarnos a superar ese problema en particular que es común a todos. Siempre habrá algunas personas a las que perdonar y con las que ser tolerantes y otras a las que desearemos crucificar. Habrá ciertas situaciones en las que no tendremos problemas para pedir ayuda a Jesús, pero con la misma seguridad habrá otras en las que ni siquiera pensaríamos en pedirla. En una línea que cierra el texto, Jesús dice al final del viaje que no queda ni una sola mancha de oscuridad para ocultar el rostro de Cristo a nadie. Lo dice en el capítulo 31 en la sección 8. Para decirlo de nuevo, el propósito del libro de ejercicios y de estas primeras lecciones del libro de ejercicios en particular es ayudarnos a entender este principio. No podemos ocultarle a Jesús nada del sistema del pensamiento de ego, pues si lo hacemos, lo estamos reteniendo todo. Comencemos pues con la introducción. A medida que avancemos, ten en cuenta que el propósito de estas charlas es ayudarte con las lecciones mismas,
para que sepas qué buscar cuando las lees y las estudies y con suerte las apliques. La relación del libro de ejercicios con el texto se aborda en las primeras frases, un pasaje que ya he citado en el prefacio de estos volúmenes. Y comienza el libro diciendo: para que los ejercicios de este libro de ejercicios tengan sentido para ti, es necesario disponer como marco de referencia de una base teórica como la que provee el texto. No obstante, es la práctica de los ejercicios lo que te permitirá alcanzar el objetivo del curso. Lo repito, es la práctica de los ejercicios lo que te permitirá alcanzar el objetivo del curso. Una mente sin entrenar no puede lograr nada. El propósito de este libro de ejercicios es entrenar tu mente a pensar según las líneas expuestas en el texto. Y nos dice que uno de los errores graves que los estudiantes de un curso de milagros tienden a cometer es no ver la conexión entre el texto y el libro de ejercicios. Muy a menudo la gente pensará que está haciendo el curso cuando practican los ejercicios del libro en el libro de ejercicios. De hecho, recientemente recibí una carta de alguien que estaba comenzando el curso, un psicólogo según recuerdo, y habló con entusiasmo de hacer este curso de 1 año. Ni siquiera había empezado, pero su idea era, probablemente por lo que se le había dicho, que el libro de ejercicios es un programa de capacitación de 1 año y por lo tanto este es un curso de 1 año. Como sabrán, Jesús dice en el epílogo al final del libro de ejercicios que este curso es un principio, no un fin. El propósito del libro de ejercicios es entrenar nuestras mentes para comenzar el proceso de regresar a casa. Y luego pasamos el resto de nuestras vidas pidiéndole a Jesús o al Espíritu Santo que nos ayude a aprender las lecciones específicas que nos acelerarán en nuestro camino. Lo voy a repetir. El propósito del libro de ejercicios es entrenar nuestras mentes para comenzar el proceso de regresar a casa. Y luego pasamos el resto de nuestras vidas pidiéndole a Jesús o al Espíritu Santo que nos ayude a aprender las lecciones específicas que nos acelerarán en nuestro camino. Pero el libro de ejercicios en sí, sin el texto, no tiene sentido. Lo que hace que los ejercicios del libro de ejercicios tengan sentido es la base teórica del texto. Por lo tanto, nada en el libro de ejercicios debe tomarse como un sustituto de lo que el texto enseña. Por otro lado, el texto sin el libro de ejercicios te deja solo en tu cabeza, por así decirlo. El propósito del libro de ejercicios, una vez más, es comenzar el proceso de entrenar nuestras mentes, un entrenamiento mental con 2 componentes. 1. Hay 2 maestros, no uno, dentro de nosotros entre los que podemos elegir. 2. Lo que significa pedirle ayuda al maestro correcto, el Espíritu Santo, a diferencia del maestro equivocado, el ego, reconociendo en palabras de la lección 193 que todas las cosas son lecciones de perdón que Dios, es decir, el Espíritu Santo o Jesús, quiere que yo aprenda. Un curso de milagros nos está entrenando para ver que todo lo que sucede en el mundo es una oportunidad para aprender. Ese es el significado de generalizar nuestras lecciones. Y dice el texto en el párrafo 2. Los ejercicios son muy sencillos, no requieren mucho tiempo y no importa dónde se hagan, no exigen ninguna preparación. El periodo de entrenamiento dura 1 año. Las lecciones van numeradas de la 1 a la 365. No intentes hacer más de 1 lección con sus correspondientes ejercicios por día. Y dice que podemos ver al principio que Jesús no es amigo de rituales
y no desea que sus alumnos se conviertan en esclavos de la forma. Aunque claramente, incluso en esta breve declaración, reconocemos la naturaleza estructurada de estas lecciones del libro de ejercicios, podemos discernir que nos está pidiendo que no las saquemos de contexto. De hecho, también se puede ver aquí que la única regla real que nos están dando es no hacer más de una lección al día. Gloria y yo todavía recordamos a la joven que hace muchos años, anunció con orgullo al grupo de un curso de milagros al que estábamos hablando, que había ideado una manera de hacer todo el libro de ejercicios en un solo día y que, Dios mío, así lo hizo. Esa estudiante demasiado celosa y sincera obviamente tenía tanta prisa por alcanzar la salvación que no tuvo tiempo de leer la línea 2.6. Jesús también nos presenta los límites de un programa de entrenamiento de un año que se supone que es compañero inicial de nuestro estudio del texto. Recuerdo que Helen me dijo lo impresionada que estaba con el hecho de que al principio Jesús le dijo a ella y a todos nosotros lo que iba a hacer y luego procedió a hacerlo. Párrafo 3. El libro de ejercicios está dividido en dos secciones principales. La primera está dedicada a anular la manera en que ahora ves y la segunda a adquirir una percepción verdadera. A excepción de las sesiones de repaso, los ejercicios diarios están planeados en torno a una idea central que se enuncia primero. A esta le sigue una descripción de los procedimientos concretos mediante los cuales debe aplicarse la idea del día. Y nos dice que la parte 1 trata principalmente del deshacimiento del sistema del ego, aunque no todas las lecciones ejemplifican esto. La parte segunda contiene relativamente poca enseñanza como tal, pero tiene oraciones maravillosas que refuerzan las ideas que ya hemos aprendido. Jesús o el Espíritu Santo es nuestro Maestro y Dios, nuestro amoroso Creador y causa en nuestra meta. Estas oraciones también refuerzan lo que ya habríamos aprendido. Ojalá que este no es un viaje que hacemos solos, sino uno en el que debemos llevar a todos los demás. Por lo tanto, cualquier enseñanza que exista en el libro de ejercicios en general se encuentra en la parte 1 y no en la parte 2. Eso no significa que haya declaraciones importantes en la parte 2. Más bien, la parte 1 refleja el deshacimiento del sistema de pensamiento del ego, lo que deja espacio para la mentalidad recta que la parte 2 refleja. Las primeras lecciones, sin embargo, están diseñadas específicamente para ayudarnos a darnos cuenta de lo mucho que no entendemos, lo mucho que no sabemos y lo equivocados que estamos con respecto a todas nuestras percepciones. Jesús comienza así el proceso crucial de ayudarnos a deshacer nuestras creencias sobre lo que estamos viendo. Y en el párrafo 4.1 se nos dice: el propósito del libro de ejercicios es entrenar la mente de forma sistemática para tener una percepción diferente de todo el mundo y de todas las cosas. Y dice que aquí vemos la primera declaración de generalización. Un curso de milagros nos ofrece una manera diferente de percibir cada cosa en el mundo. De hecho, encontramos aquí en la introducción y en las primeras lecciones aplicaciones específicas del primer principio de los milagros, tal como se afirma en el capítulo 1 del texto, y es que no hay ningún orden de dificultad entre los milagros. Los milagros son las correcciones que elegimos en nuestras mentes, y no hay orden de dificultad porque cada problema es exactamente igual a cualquier otro.
Esa es la premisa metafísica en la que se basan las afirmaciones sobre la generalización. Mientras creamos que algunos problemas son más difíciles de resolver que otros, algunas personas son más malvadas, pecadoras y culpables que otras, no hay manera de que aprendamos lo que este curso está enseñando porque habríamos hecho que parte del error fuera real. En otras palabras, mientras veamos gradaciones de importancia pequeñas y grandes, estaremos en el sistema del ego. Enfatizamos en nuestras clases que el estado de la realidad es un estado de perfecta unidad y no hay diferenciación en el cielo. Incluso los términos Dios y Cristo, que en un curso de milagros usa para detonar el estado del cielo, son metáforas, porque en verdad no hay personajes específicos que se puedan nombrar. El concepto de realidad como el estado de perfecta unidad significa que no hay individualidad o diferenciación. Todo en el cielo es igual porque solo hay una realidad, el amor de Dios o espíritu. Eso también significa, por otro lado, que solo hay un error. En el capítulo 18, en el sustituto de la realidad, este punto se deja muy claro. Jesús explica que puede que no parezca que hay un solo error, pero que eso no altera el hecho de que lo haya. Una vez que se produjo la fragmentación, parecía que había muchas formas diferentes y luego, posteriormente, muchas cuestiones diferentes con las que tenemos que lidiar. Todavía no nos damos cuenta de que todos ellos provienen de un error básico. Por eso, adelantándonos, Jesús enseña en la lección 79 y 80 que solo hay un problema y una solución. El único problema es la creencia de que pudimos separarnos de Dios y la solución, por supuesto, es la expiación, que dice que la separación nunca ocurrió. Esta es la premisa metafísica de estas lecciones del libro de ejercicios, así como la forma en que Jesús de nuevo comienza su texto. Dice, no hay grados de dificultad en los milagros. Los que han leído mi libro, Ausencia de felicidad, la historia de Helen Schucman, saben que la forma en que el dictado realmente comenzó no es la forma en que está publicado en el curso. Comienza más bien con Jesús diciéndole a Helen, este es un curso de milagros, por favor, toma notas. Luego continuó con el principio. Lo primero que hay que saber acerca de los milagros es que no hay grados de dificultad entre ellos. Ese es el principio central de un curso de milagros, porque todas sus enseñanzas, tanto del Espíritu Santo como del ego, descansan en él. El propósito del libro de ejercicios, por lo tanto, es hacer que veamos muy específicamente la manera en que percibimos a todos y a todo. Lo repito, el propósito del libro de ejercicios, por lo tanto, es hacer que veamos muy específicamente la manera en que percibimos a todos y a todo. En las primeras lecciones ni siquiera miramos a la gente, sino que percibimos mesas, ventanas, perchas y otros objetos. Sin embargo, no hay ninguna diferencia. La razón por la que nada en la sala significa nada y por la que no entendemos el significado de nada es que pensamos que hay diferencias y creemos que estas diferencias marcan la diferencia y constituyen la realidad. La generalización significa que aprendemos a través de nuestras percepciones y relaciones específicas que todo en el mundo es exactamente igual, porque todo sirve al mismo propósito. Más adelante en el libro de ejercicios encontraremos la idea de propósito, un tema central, no solo en el libro de ejercicios, sino también en el texto. El propósito lo es todo,
y el propósito de todo en el universo físico es probar que tenemos razón y que Dios está equivocado. Probar que la interpretación del ego de la pequeña y alocada idea era la correcta y que el Espíritu Santo estaba equivocado. De nuevo, en el párrafo 4 dice: el propósito del libro de ejercicios es entrenar la mente de forma sistemática, es decir, 365 lecciones con sus ejercicios, para tener una percepción diferente de todo el mundo y de todas las cosas. Los ejercicios están diseñados para ayudarte a generalizar las lecciones de manera que puedas comprender que cada una de ellas es igualmente aplicable a todo el mundo y a todo lo que ves. Y nos dice que, como acabamos de decir, este es el tema central, no solo de la introducción, sino también de las primeras lecciones del libro de ejercicios. Si lo tienes en mente, lo reconocerás en lo que Jesús dice en el centro de cada lección y con la misma claridad en las instrucciones, todo lo cual se relaciona con esta idea de generalización. Necesitamos un programa de capacitación mental estructurado que nos ayude a volver a capacitarnos en la forma en que pensamos, porque esto no es lo que pensamos ahora. El hecho mismo de que creamos que somos cuerpos nos está diciendo que creemos en la diferenciación. Por lo tanto, necesitamos practicar seriamente, dándonos cuenta de que todo lo que percibimos proviene de una forma de pensar errónea. Errónea porque proviene del ego, cuyo propósito es mantener intacta nuestra individualidad. Por lo tanto, si pensamos que hay diferentes significados y propósitos en las cosas de este mundo, estamos glorificando nuestra propia individualidad y sosteniendo el sistema de pensamiento del ego en lugar del sistema de pensamiento que Jesús nos está enseñando. Párrafo 5. La transferencia del entrenamiento para adquirir una percepción verdadera no procede del mismo modo en que procede la transferencia del entrenamiento del mundo. Si se ha logrado una percepción verdadera en conexión con una persona, situación o acontecimiento, la transferencia total a todo el mundo y a todas las cosas es inevitable. Por otro lado, una sola cosa que se excluya de la percepción verdadera imposibilita sus logros en cualquier parte. Y dice Kent: Jesús nos está diciendo que la versión mundana de la transferencia de entrenamiento es restringida y limitada. Volviendo al ejemplo que utilicé antes de aprender aritmética, la transferencia de capacitación fue específica para los números. Cuando aprendes a conducir un coche, eres capaz de conducir prácticamente cualquier otro tipo de coche. Sin embargo, eso no significa que te ayude a deshacer tu culpa, ni que te ayude a cocinar mejor una comida o a escribir una carta con mayor fluidez. Solo significa que ya has aprendido a conducir en coche. Por otro lado, la transferencia de entrenamiento, como ocurre en la práctica de un curso de milagros, no está restringida en su forma, en el sentido de que se extendería absolutamente a todo sin excepción, porque todo en este mundo es igual. La última afirmación de que cualquier excepción que impongamos a la percepción verdadera hace que sus logros sean inaplicables a nada, refleja el pasaje del final del texto que he citado anteriormente, en el capítulo 31, que dice: ni queda una sola mota de oscuridad que pudiera ocultarle a nadie la faz de Cristo. Este aspecto absoluto de un curso de milagros es lo que lo hace tan difícil. Así, el logro de la verdadera percepción, la meta final del curso, es decir, la visión de Cristo, el logro del mundo real,
Es imposible mientras veamos algo como más o menos importante que cualquier otra cosa, o a alguien como más o menos importante que cualquier otra cosa, más o menos merecedor de nuestro amor o ataque. No importa qué forma tome la excepción. La meta de un curso de milagros no se alcanzará mientras se haga y justifique cualquier exención. Y dice el párrafo 6. Así pues, las únicas reglas generales a observar a lo largo del todo el entrenamiento son: primera, los ejercicios deben practicarse con gran precisión tal como se indiquen. Dice Ken, esta es la paradoja inherente a este sistema ya comentada. Se supone que debemos practicar de forma muy específica para aprender a ser inespecíficos. Aprendemos a vivir dentro de un mundo de tiempo y espacio para que podamos aprender que no hay un mundo de tiempo y espacio. Eso es lo que hace de esta una forma tan poderosa de espiritualidad. No se nos pide que neguemos nuestras experiencias en el mundo en absoluto. No se nos pide que neguemos nuestros cuerpos, sentimientos o pensamientos, cualquier cosa que sucede aquí. Simplemente se nos pide que le demos a todo un propósito diferente. Lo vuelvo a repetir. No se nos pide que neguemos nuestras experiencias en el mundo en absoluto. No se nos pide que neguemos nuestros cuerpos, sentimientos o pensamientos o cualquier cosa que sucede aquí. Simplemente se nos pide que le demos a todo un propósito diferente. Para reafirmar este punto importante, el propósito lo es todo, y el propósito último de todo en el mundo es ser un medio de aprender de Jesús que no hay mundo. Lo repito, y el propósito último de todo en el mundo es ser un medio de aprender de Jesús que no hay mundo. Pero no puedes aprender que no hay mundo si lo niegas. Así que tienes que aprender específicamente cómo ir más allá de todos los detalles del mundo. Y el libro de ejercicios proporciona una hermosa exposición de cómo se hace. Nos dice en el párrafo 6.2, esto te ayudará a generalizar las ideas en cuestión a toda situación en la que te encuentres, así como a todas las cosas y personas involucradas en ella. Nos dice que si puedo aprender que le he dado a esta silla o a esta mesa todo el significado que tiene, puedo empezar a entender que lo he hecho con todo lo demás también. Más tarde Jesús usa el ejemplo de una taza. Cuando tomo una taza de café o té por la mañana, me doy cuenta de que miro esta taza con los ojos del pasado, porque si la miro por primera vez, no sé qué hacer con ella. Ciertamente no está diciendo que deberíamos hacer esto literalmente. Nunca podríamos salir de la casa y mucho menos de la cama por la mañana si no supiéramos qué hacer con las cosas ordinarias de nuestro entorno. Él, Jesús, está usando estos ejemplos pedagógicamente para ayudarnos a darnos cuenta de cómo todo lo que vemos está determinado por el pasado. El mundo del tiempo del ego, el mundo de nuestra experiencia del pasado, presente y futuro, no es más que la proyección en el ámbito de la forma del sistema de pensamiento del ego, del pecado, la culpa y el miedo, como expliqué en el preludio. Comenzamos con los pensamientos de pecado, culpa, miedo y en nuestras mentes, y cuando las proyectamos y damos forma a un mundo, el pecado se convierte en el pasado, es decir, he pecado en el pasado. La culpa es la versión del ego del presente. Ahora me siento miserable y temo al futuro. Tengo miedo del castigo que creo que merezco. Por lo tanto, cuando decimos, solo veo el pasado de esta copa en esta copa, realmente estamos diciendo que creemos en la realidad del pecado,
porque el pecado es igualado con el pasado, el hogar de la separación. La idea, sin embargo, es que no nos sintamos culpables cuando nos damos cuenta de que al tomar una copa hemos dado realidad al pecado, pero nos ayuda a comprender que eso es lo que estamos haciendo en última instancia. Debemos creer en la totalidad del sistema de pensamiento del ego, de lo contrario no entenderíamos el propósito de la copa. Y en el párrafo 6.3 dice, segunda, asegúrate de no decidir por tu cuenta que hay ciertas personas, situaciones o cosas a las que estas ideas no son aplicables. Y nos dice que lo que nos impide generalizar es creer que de alguna manera esta idea no puede ser aplicada a una situación, relación o objeto en particular. Un ejemplo poderoso de esta necesidad de excluir ciertas cosas de nuestra práctica fue ilustrado por una monja que yo conocía que estaba estudiando un curso de milagros y practicando las lecciones del libro de ejercicios. Esta monja estaba enclaustrada, lo que significaba que ella y las otras hermanas pasaban una parte considerable de su tiempo en la capilla. Como saben los que son católicos, en casi todas las iglesias o capillas católicas hay un tabernáculo que contiene el Santísimo Sacramento, que se cree que es el cuerpo real de Jesús en la oblea o el pan. Para los católicos, este es el objeto más sagrado del mundo porque es Jesús. Así, esta monja estaría sola en la capilla a primera hora de la mañana y cuando comenzó a practicar las primeras lecciones del libro de ejercicios diciendo «Nada en este mundo significa nada» o «Nada en este cuarto significa nada», excluyó deliberadamente el Santísimo Sacramento. Porque, ¿cómo podía seguir siendo monja y creer que eso no significaba nada? Sin embargo, esto es lo que Jesús nos está enseñando a hacer. Es un ejemplo sorprendente, pero todos tienen cosas, situaciones o personas específicas que tratarían de excluir de estos principios, ya sea que lo hagan conscientemente o no. De nuevo, eso es precisamente lo que Jesús está diciendo que no hagamos. Volveremos más tarde a este tema tan importante de la forma y el contenido. Y el libro sigue diciendo, eso interferiría en la transferencia del entrenamiento. La naturaleza misma de la percepción verdadera es que no tiene límites. Es lo opuesto a la manera en que ves las cosas ahora. Y dice que podemos ver incluso aquí al principio cómo Jesús dice lo mismo una y otra vez, tal como lo hace en el texto. Repite sus temas dentro del mismo capítulo, sección e incluso párrafo. La razón es que debido a nuestra identificación con el ego, no queremos escuchar lo que él está diciendo. Por lo tanto, para estar seguros de que entendemos la transferencia de entrenamiento o generalización, repite este punto importante y dice en el párrafo 7, el objetivo general de los ejercicios es incrementar tu capacidad de ampliar las ideas que estás practicando de modo que lo incluyan todo. Y nos dice que el mismo punto otra vez. Si tu práctica no incluye todo y a todos, entonces estás fallando su propósito y no estás haciendo lo que Jesús te está pidiendo. Como ya sabes, no está diciendo que esto es lo que tienes que hacer. Está diciendo que esto es lo que tienes que querer hacer. Si él creyera que todos sus estudiantes podrían hacer esto de inmediato, no sería necesario un libro de ejercicios y el texto no estaría en su forma actual. La idea es que seas consciente de cómo estás excluyendo ciertas partes de tu vida de él, ciertas cosas para las cuales les pedirías ayuda, pero otras para las cuales no lo harías. Jesús te está pidiendo que seas honesto contigo mismo
para que te des cuenta de cómo excluyes ciertas áreas de tu práctica del perdón y luego ser consciente de por qué lo estás haciendo. Y en el párrafo 7.2 nos dice: esto no requiere ningún esfuerzo por tu parte. Los ejercicios reúnen en sí mismos las condiciones necesarias para este tipo de transferencia. Y dice Ken: esto puede entenderse de dos maneras. Primero, Jesús está diciendo que el libro de ejercicios no requiere mucho tiempo ni trabajo duro. Si fuera así, entonces es que no lo estás haciendo correctamente. Cuando luchas por aprender o desaprender algo, obviamente lo has hecho real, lo que significa que nunca lo vas a deshacer. Por eso, en la primera regla para tomar decisiones, el principio del capítulo 30 del texto dice: no luches contra ti mismo. El perdón no debe ser una lucha. Tienes que ser consciente de cuánto vas a resistirte a lo que Jesús te está enseñando aquí y aceptarlo sin luchar contra ello. La idea no es que tengas que hacer estas lecciones perfectamente. En otro nivel, la razón por la que los ejercicios no requieren esfuerzo es que no somos nosotros los que deshacemos o perdonamos. Ese es el papel de Jesús o del Espíritu Santo. El nuestro es simplemente tener la pequeña dosis de buena voluntad de pedirle ayuda para ver el mundo de otra manera, para decirle de otra manera citando el texto: nuestra tarea es negar la negación de la verdad, lo cual se logra mirando con Jesús al problema tal como es en la mente y no la manera en que lo has urdido proyectándolo en el mundo. Por eso el proceso requiere tan poco esfuerzo. Nuestra función es simplemente mirar, no hacer. Volveremos a este importante punto en la lección 23 y muchas veces después. En el capítulo 8 nos dice, en el capítulo, ¿no? En la párrafo 9, 8-9, algunas de las ideas que el libro de ejercicios presenta te resultarán difíciles de creer, mientras que otras tal vez te parezcan muy sorprendentes. Nada de eso importa. Se te pide que las apliques tal como se te indique. No se te pide que las juzgues, se te pide únicamente que las utilices. Es utilizándolas como cobrarán sentido para ti y lo que te demostrará que son verdad. Recuerda solamente esto. No tienes que creer en las ideas, no tienes que aceptarlas y ni siquiera tienes que recibirlas con agrado. Puede que hasta te opongas vehementemente a algunas de ellas. Nada de eso importa ni disminuye su eficacia, pero no hagas excepciones al aplicar las ideas expuestas en el libro de ejercicios. Sean cuales sean tus reacciones hacia ellas, utilízalas, no se requiere nada más. Y nos dice que es importante entender que Jesús hace estas declaraciones en el libro de ejercicios, no en el texto. Su punto es que no es necesario entender lo que está enseñando el libro de ejercicios, sino solo que hagas lo que él dice, esencialmente porque confías en él. En el texto quiere que entendamos y estudiemos y que pensemos cuidadosamente en sus enseñanzas. Puesto que el texto proporciona la teoría de un curso de milagros y el libro de ejercicio de su entrenamiento mental, Jesús no tiene que insistir en tal estudio aquí, así que nos dice: no te empantanes en discusiones, no tienes que estar de acuerdo con lo que te estoy diciendo o creer, y mucho menos que te guste. Simplemente haz lo que te pido. Una vez más, esto no es un requisito, sino una sugerencia útil.
Así es como Jesús entra por la puerta trasera. Sabe que una vez que hagamos lo que dice, nos daremos cuenta de que tiene razón, dejando de discutir o debatir. Nos dice, en efecto: supongo que como eres estudiante de mi curso, quieres aprender de mí su verdad. Si no te gusta, puedes ir a otra cosa, pero como eres mi estudiante, trata de no hacer excepciones, pues así me permitirás enseñarte que estos principios son válidos para absolutamente todo el mundo sin excepción. Y para finalizar, Kent nos dice: ahora estamos listos para comenzar las lecciones. Lo que será interesante a medida que pasemos por ellos es notar cómo Jesús repetidamente enfatiza siempre lo mismo, es decir, la necesidad de generalizar. Estas primeras lecciones son magníficas maneras de llegar a entender en situaciones muy específicas y concretas lo comprometidos que estamos con la idea de que existimos como individuos separados. Los ejercicios nos ayudan a darnos cuenta de cómo ese pensamiento impregna todos los aspectos de nuestra experiencia, incluso los más mundanos y vulgares. Por lo tanto, al leer y practicar estas lecciones, piensa en sus aplicaciones sobre cómo y por qué vives tu vida tal como lo haces. Piensa cuidadosamente cómo percibes las cosas y date cuenta de que el sistema de pensamiento de separación se encuentra por debajo de todas tus percepciones. Bendiciones para todos.